Buenas tardes, abogado. En el siguiente video le voy a explicar lo que es el proceso declarativo ordinario a través de una serie de diapositivas donde veremos cómo inicia, qué se necesita, los plazos que se requieren en el proceso y cómo termina el mismo, teniendo en cuenta que el proceso ordinario es el que consiste en la realización donde se efectúa ante autoridad judicial, donde las partes en conflicto reseñan los hechos, exponen los fundamentos de su derecho y solicitan que se le declare mediante sentencia a quien corresponde el derecho debatido según lo alegado y probado durante todo el proceso. Bien, en la siguiente diapositiva se explica cómo inicia el proceso declarativo ordinario, que este proceso inicia con la presentación de la demanda bajo los requisitos del artículo 424 del Código Procesal Civil, con cualquiera de las especialidades del artículo 399 del Código Procesal Civil. Bien, la demanda se realiza o se estructura de la siguiente manera. Inicia con una suma, que es el título de la demanda, por ejemplo, demanda declarativa ordinaria de ya sea cualquiera de las especialidades que se encuentran en el artículo 399 del Código Procesal Civil, que se mencionarán a continuación en otras diapositivas. Está la designación, que es el juzgado donde se realiza la demanda, donde se presenta. Está lo que es el preámbulo, que es donde van los datos del demandante y demandado. A su vez, también aquí podemos aplicar lo que es el poder. Podemos poner el poder que nos da nuestro cliente para representarlo legalmente, o lo podemos hacer por aparte en otro escrito. Están también los hechos, que es básicamente la historia del por qué se presenta la demanda. Los fundamentos de derecho es lo que nos permite los artículos de ya sea cualquier legislación que nos permita fundamentar la demanda jurídicamente. La petición básicamente es un resumen de lo que se pide de la demanda, de que se declare en sentencia. Los medios de prueba son aquellos que nos ayudan a probar los hechos que anteriormente se mencionan, el lugar donde se presenta la demanda, la fecha donde se presenta y la firma. El poder, como ya lo dije anteriormente, lo podemos poner en el preámbulo, pero también lo podemos hacer por aparte. También se encuentran los anexos, que son documentos como por ejemplo la copia de identidad del demandante o algún carnet de nosotros como abogados, etc. Bien, en esta diapositiva vamos a encontrar lo que es un ejemplo de una suma, una designación y un preámbulo. La primera parte es la suma, en la que dice demanda declarativa ordinaria de propiedad intelectual. Donde dice propiedad intelectual es la especialidad del proceso declarativo ordinario, puede ser cualquiera de las otras, publicidad, o de las otras que se encuentran en el artículo 399 del Código Procesal Civil. El siguiente punto, donde dice juzgado de letras civil del departamento de Francisco Morazán, es la designación del juzgado en el cual se interpone la demanda. Y el tercer punto es el preámbulo, que es donde se encuentran básicamente los datos del demandante y del demandado, que también lo podemos utilizar para poner en nuestro poder que nos da el cliente para que lo representemos, o lo podemos hacer en un papel aparte. En el siguiente punto vamos a ver lo que son las especialidades del proceso declarativo ordinario. Vamos a explicar cada una de ellas, como ser la tutela de derechos fundamentales y derechos honoríficos, que para presentar la demanda declarativa ordinaria es necesario que se le haya violentado algún derecho, por ejemplo, el derecho a la educación, como ser que un director se niegue a matricular a alguien por X o Y razón, que un médico se niegue a atender a alguien, se le está violentando el derecho a la salud. Es ahí donde se puede presentar una demanda declarativa ordinaria de tutela de derechos fundamentales. El siguiente punto es la impugnación de acuerdos sociales, que es por ejemplo cuando uno o varios socios no estuvo presente cuando se dio algún acuerdo social y esto incumplen con los estatutos que tiene la empresa. Está también lo que es la competencia desleal, que es por ejemplo cuando se presenta alguna actuación por parte de otra empresa diciendo que el producto de él es mejor que la de la otra. También está la propiedad intelectual, que es por ejemplo cuando se tratan de copiar obras de teatro, ya sea de libros, de los cantantes, su música, de los compositores, etcétera. También se encuentra lo que es la propiedad industrial, que esto es respecto de marcas y patentes. Es cuando alguien intenta copiar sus marcas o ya sea sus patentes, entonces es aquí donde se puede presentar la demanda declarativa ordinaria. También se encuentra lo que es la publicidad, que
básicamente son engaños en el marketing, es una publicidad engañosa que hace alguna empresa diciendo que sus productos son buenos cuando en realidad son malos. También se encuentra lo que son las condiciones generales de contratación, que es por ejemplo cuando las cláusulas en un contrato son muy abusivas, no son aceptables. Es ahí donde se puede presentar esa demanda declarativa ordinaria de condiciones generales del contrato. También nos encontramos con los arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles. En este caso se hace, por ejemplo, la demanda dependiendo de dónde estaba el inquilino, porque si el inquilino se encuentra dentro del inmueble, se puede presentar una demanda por el otro proceso, que es el abreviado, y si se salió del inmueble, la demanda debe ser por el proceso ordinario. Pero si el inmueble es, por ejemplo, está amueblado, este debe ser, haya sido que este cliente se haya salido o no del bien inmueble, la demanda debe ser ordinaria. En todo este caso sería una demanda declarativa ordinaria de expiración de arrendamiento. Es por ejemplo cuando la persona quiere que este inquilino salga del lugar y se le pague lo que le está debiendo. Por último nos encontramos con el retracto, que es cuando el retracto se trata prácticamente de retroceder las acciones. Por ejemplo, cuando alguien quiere en un contrato de promesa de venta, una de las partes ya no quiera cumplir con este contrato, entonces se le puede demandar con esta demanda declarativa ordinaria de retracto. Bien, aquí ya nos encontramos cuando ya se le da prácticamente el sazón a la demanda declarativa ordinaria. ¿Qué pasa cuando ya se presenta la demanda? ¿Qué pasa cuando ya está en el juzgado? Por ejemplo, ya el juzgado emite un auto en el que se dice si la demanda es admitida, inadmitida o se manda a subsanar. Cuando se admite, claro está, que es cuando se acepta que la demanda va a seguir el proceso y que se va a ordenar al receptor que emplace al demandado. En el mismo auto es ahí donde el juez emite que se emplace al demandado. En dado caso de que se inadmita, podemos presentar un recurso de apelación o ya sea volver a presentar la demanda. En dado caso de que el juzgado emita un auto que se manda a subsanar la demanda para, por ejemplo, que hay errores en la demanda, tenemos ese plazo de 1 a 10 días hábiles para poder subsanar esa demanda. Y esto no implica que nosotros vamos a volver a hacer la demanda, sino que en una página aparte vamos a poner subsanación de la demanda, enmendando los errores que el juez dice que están mal. ¿Qué pasa cuando ya el demandado es emplazado por el receptor? Este tiene un plazo de 30 días, ya sea para contestar la demanda, contestar y reconvenir o no contestarla. Este plazo de 30 días corre a partir del día siguiente en el que el demandado fue emplazado por el receptor. Por ejemplo, si se emplaza el demandado un día martes, a partir del miércoles empieza a correr el tiempo para que él conteste la demanda, conteste y reconvenga, o ya sea que no conteste. Cuando hablamos de reconvenir, esta es conocida también como una contrademanda. Y esta se da cuando el demandado tiene pretensiones contra el demandante y las exige en el mismo juicio, solamente que debe existir una conexión entre sus pretensiones y el objeto de la demanda principal. La reconvención se debe plantear en el mismo escrito de contestación de la demanda, no es por aparte. Cuando no se contesta la demanda, el demandado cae en rebeldía y se le notifica y el proceso continúa, esté o no el demandado presente. Bien sea el caso de que el demandante sea el que no se presente, los documentos y toda la demanda y todo el proceso se archiva. Contestada la demanda o no, el juez procede a convocar para la audiencia preliminar. Bien, aquí en la audiencia preliminar, el plazo de 20 días que está estipulado es para poder convocar a esta audiencia, donde se ven esta serie de pasos que son 6, que se da normalmente en la audiencia preliminar. Y el primero es el intento de conciliación.
que es donde las partes no quieren llegar a una sentencia y deciden arreglar el proceso de otra manera y de que ahí termine. El siguiente paso, si no se da el intento de conciliación, es arreglar los defectos procesales que se encuentren en la misma. Y estos defectos procesales se plantean en el mismo escrito de contestación de la demanda. Pueden ser la falta de capacidad de representación o postulación, el indebido acumulación de pretensiones, la falta de litisconsorcio necesario, la demanda defectuosa, litispendencia, que la cosa ya sea juzgada, inadecuación de procedimiento, existencia de compromiso arbitral, compensación o nulidad del negocio jurídico, que eso se encuentra desde el artículo 451 hasta el artículo 457 del Código Procesal Civil. También se pasan a fijar la pretensión y la oposición y a fijar los términos del debate y comienza lo que es la proposición de los medios de prueba. En este paso es meramente ya propio del juez, es decir, que él es quien lo fija. Claro que con la participación y manifestaciones de los representantes procesales de las partes. El término del debate es fundamental porque para llegar a una sentencia congruente con las pretensiones de las partes, así como para que cada profesional del derecho determine cuál de todos los medios de pruebas anunciados en sus escritos de demanda y contestación propondrá verbalmente, el medio de prueba que no se ha propuesto en la audiencia verbalmente, aunque se encuentre enunciado en el escrito de la demanda o contestación, no será objeto de juicio, pues se entiende que el profesional del derecho lo ha dejado a un lado por considerarlo irrelevante para probar el término del debate. El juez, al admitir medios de prueba, debe motivar dicha inadmisión, incluyendo el señalamiento si se le considera impertinente, improcedentes, inútiles o prueba prohibida. Al estar finalizando la audiencia preliminar, el juez señalará la fecha de audiencia probatoria, quedando citadas las partes y sus representantes procesales. En algunas ocasiones el juez no puede señalar la fecha de audiencia probatoria al finalizar la audiencia preliminar porque se da en virtud de que algunos medios de prueba admitidos, tales como el reconocimiento judicial, la exhibición de documentos por terceros y el peritaje oficial, conllevan a una tramitación en la que el juez no puede prever el tiempo que durarán, pero hará todo lo posible para que se realicen dentro de los 2 meses siguientes. Al estar listos esos medios de prueba, el juez señalará mediante auto la fecha y hora de la audiencia probatoria. Pero si el juez decide, o más bien dicho, aplicando el artículo 464 del Código Procesal Civil, que en algunas ocasiones no se debe señalar audiencia probatoria para otra fecha, porque nuestra legislación nos permite que la audiencia preliminar y la probatoria se unifiquen en aplicación del principio de celeridad. Terminada la audiencia preliminar, está el plazo de 2 meses para convocar a una audiencia probatoria, donde lo que se hace básicamente en estos 3 pasos es la lectura del acta de la audiencia preliminar, es decir, todo lo que pasó en esta audiencia, la práctica del medio de prueba, que recae sobre aquellos que resulten admitidos en la audiencia preliminar y se practicarán en el orden señalado en el artículo 252 del Código Procesal Civil. Ya para los alegatos finales, que tenemos un plazo de 30 minutos, lo podemos utilizar para enaltecer nuestros medios de pruebas, minimizar los medios de prueba de la contraparte y una sentencia estimatoria o desestimatoria, que es concluir manifestándole al juez cómo quisiéramos que se dicte la sentencia. Luego de realizados todos los pasos de la audiencia probatoria, el juez declara cerrada la audiencia, manifestando que a partir del día siguiente empieza a contar el plazo para dictar sentencia, que es un plazo de 10 días. Podrá también el juez dictar la sentencia verbalmente en la audiencia de conformidad al artículo 200.3 del Código Procesal Civil. Y ya en la sentencia es que concluida la audiencia probatoria o la audiencia unificada preliminar y probatoria,
a partir del día siguiente, el juez tiene 10 días hábiles para dictar la sentencia. Y es así como termina todo el proceso declarativo ordinario con cualquiera de las especialidades mencionadas en el artículo 399 del Código Procesal Civil, bajo los requisitos del artículo 424 del Código Procesal Civil. Gracias.